Juan Citroni, destacado periodista, ex conductor de este ciclo durante un tiempo largo, fue uno de los periodistas que más siguió el caso que, para mí, según mi visión, desde afuera, pero también periodística, para mí va a ser histórico que se enjuicie a un senador de la provincia de Santa Fe. Armando Pipi Traferri renunció a los fueros en algún momento y hace cuestión de días nada más nos desayunamos con que 3 fiscales le dijeron: mire, acá tiene medio código penal, se lo tiramos por la cabeza, básicamente. Y el senador Armando Traferri va a ser enjuiciado, está imputado, nada más ni nada menos que como jefe de una asociación ilícita. ¿A qué se dedicaba esa asociación ilícita? Al juego ilegal. Para mí, reitero, esto es una cuestión histórica. Uno de los que más ha seguido ese tema es nuestro amigo, nuestro compañero Juan Citroni. Con él vamos a dialogar en detalle sobre esta cuestión. Pero ¿coincidís, Juan? ¿Es histórico un juicio a un senador con tanto poder en la provincia de Santa Fe? Totalmente. Bueno, gracias por tu presentación. Por favor. Exagerada. No hay problema. Sí, yo decía esta semana que lo que pasó en el Centro de Justicia Penal de Rosario, martes y miércoles, es un hecho histórico para la provincia. Es la primera vez que se imputa formalmente a un senador de la provincia. Para poner en contexto, entendamos que tanto diputados como senadores en la provincia de Santa Fe tienen una inmunidad total ante investigaciones penales. Algo que no ocurre. Los denominados fueros. Exactamente, pero es algo que no ocurre en ninguna otra provincia, mucho menos a nivel nacional. Vamos a poner un ejemplo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es medianamente reciente. ¿Te acordás cuando atravesó el juicio Julio De Vido? Sí. Julio De Vido fue ministro de Planificación. Uno de los ministros más poderosos que tuvo el kirchnerismo. Sin dudas. Bueno, él atraviesa todo un proceso judicial. Primero como imputado, después como procesado y finalmente condenado mientras era diputado nacional, sentado en la Cámara de Diputados. Recién ahí, cuando la condena implicaba una detención, se pide su desafuero que sus pares lo votaron, se le dio. Tiene que votarse con una mayoría especial, tiene que juntarse con la asamblea. Exacto. Y fue detenido. Pero atravesó todo el proceso judicial mientras era diputado. Eso en la provincia de Santa Fe no se puede hacer. Acá no se puede imputar ningún diputado, ningún senador, porque así lo establece la Constitución de 1962 que tiene la provincia de Santa Fe. Entonces, esta causa, particularmente, es una causa que nace por 2019, 2020 empieza a tener más volumen y estalla, si querés, fuerte en 2021 cuando lo detienen al zar del juego clandestino en Rafaela, en realidad con una causa de Rafaela, el 25 de marzo del 2021, Leonardo Peiti. Y a partir de ahí empiezan a caer todas las piezas. Traferri, según los fiscales y la investigación, fue un dominó, pero un dominó que no terminó de caer completo, porque justamente una de esas piezas, según entendían los fiscales Ceder y Chapapieta en ese momento, estaba protegido por estos fueros. O sea, ni siquiera pudieron imputarlo al senador Traferri. En aquel momento Traferri dijo: esta es una causa política, es una persecución política. Muy hábilmente declarando. Claro, los fiscales pidieron el desafuero y el Senado, abroquelándose, protegiéndose sus espaldas, los senadores decidieron no quitarle los fueros. Hay que decir que 4 senadores sí levantaron la mano para votar el desafuero, 2 en aquel momento se abstuvieron y el resto todos apoyaron a Armando Traferri. Entonces la causa siguió, avanzó y en el medio tiene una condena para con Leonardo Peiti, una condena para con Ponce Asad, un fiscal de Rosario, y tiene fecha... Por corrupción, la del fiscal. Exactamente, por asociación ilícita, sí. Y tiene por lo menos a 3 o 4 imputados más que van a juicio oral teóricamente este año. Pero Traferri nunca pudo ser imputado. Entonces, por eso es un hecho histórico, porque finalmente se corrió... Traferri ganó esa primera pulseada, porque dijo: con estos fiscales yo no me siento a que me imputen. Eso efectivamente ocurrió, corrieron a los fiscales, aparecen 3 fiscales nuevos, Caterina, que no Fabro, sea menor esto Granato. Que decís. En algún momento quienes impulsaron la investigación, quienes pusieron los papeles arriba de la mesa, y en un momento esos fiscales fueron corridos. Exactamente, los 2 fiscales se apartaron, hay 3 nuevos fiscales, Caterina, Granato y Fabro, y estos 3 nuevos fiscales, ahí Traferri dice: bueno, voy a renunciar parcialmente a mis fueros. O sea, renuncia no totalmente, sino parcialmente a sus fueros. No se lo puede detener. A Traferri sigue teniendo la inmunidad de arresto, pero no tiene más la inmunidad de investigación. Y se presenta voluntariamente a ser imputado, lo que ocurrió esta semana en Rosario, una audiencia insólita. Yo no tengo precedentes de una audiencia imputativa. Lo que sucede en estas audiencias es los fiscales tiran la prueba arriba de la mesa y dicen: mire, señor, usted está imputado por este delito, este delito, este delito, este delito. Para cualquier hijo de vecino. Cualquiera. Con estas pruebas.
se notifica, es una especie de notificación para que el imputado, en este caso, pueda conocer la causa y defenderse, ¿no? Para garantizar el debido proceso. Estas audiencias no suelen durar más de 2, 3, 4, como mucho en una jornada muy larga si la causa es muy grande. Bueno, en este caso la audiencia duró 11 horas, divididas en 2 jornadas, martes y miércoles. Lo cual la verdad que fue una audiencia muy larga. Se dictó un cuarto intermedio en la audiencia. No, se dictaron 4 cuartos intermedios, dentro de los cuales uno termina pasando para el día siguiente. 5 para ser exactos, con lo cual fue una audiencia bastante atípica, pero bueno, efectivamente lo que sucedió es eso, los fiscales pusieron la investigación arriba de la mesa. Acá hay que destacar algo que para mí era el quid de la cuestión, con mucha incertidumbre en la previa, y era si los nuevos fiscales iban a sostener la acusación y la configuración de asociación ilícita, sobre todo, como lo habían hecho Edir y Echapapietra en su momento. Efectivamente, eso ocurrió, la investigación es prácticamente la misma, conocimos algunos detalles extras, pero es la misma que muchos venimos contando hace ya 4 años por lo menos. La que ya estaban los expedientes. Exactamente, el expediente es el mismo, es la misma investigación y el temperamento de los fiscales es el mismo que tuvieron en su momento Edir y Echapapietra, que le imputan a Trasferri, bueno, varios delitos, pero el más importante y la centralidad de la causa tiene que ver con asociación ilícita en carácter de jefe. O sea, Trasferri, según los fiscales, era el jefe de una organización que tenía como fin varios nortes. El primero de ellos, proteger los fondos del juego clandestino en la provincia de Santa Fe. Blindarlo judicialmente. ¿A través de qué? Bueno, del Ministerio Público de la Acusación, de las herramientas del mismo Estado. ¿Con quién? Con Patricio Serjal, que era el jefe de todos los fiscales de Rosario, y su mano derecha, que era Ponce Assad. Trasferri, a través, como nexo, a través de Serjal y de Ponce Assad, blindaba de investigación la organización de juego clandestino que comandaba Leonardo Peiti. Eso se le imputa. Eso se le imputa, eso por un lado. ¿Para qué se la blindaba? Bueno, para proteger los fondos y el funcionamiento. O sea, para resguardar esa guita. Impunidad, sí. Exactamente, tiene que estar protegida. Entonces, esa era la manera que tenía Trasferri de blindar la investigación, de blindar la organización, ¿no? Con una especie de inmunidad de investigación y con los fiscales jugando, pero no con cualquier fiscal, con el jefe de los fiscales de Rosario. Un cargo importantísimo que la propia legislatura elige. Trasferri votó e hizo el lobby político para que Serjal sea el jefe de los fiscales de Rosario. Y por otro lado, financiar parte de la política, porque parte de esos fondos producidos por el dinero, por el juego ilícito, termina en manos de una estructura política que estaba por debajo de Trasferri. Entre ellos se menciona a Pavlichenko. Pavlichenko era el secretario legislativo, era un hombre de mucha confianza de Armando Trasferri, o sea, tenía un cargo público en la legislatura de la provincia y era un poco el recaudador político. Hablo en pasado porque esto sucedió en pasado y porque además está fallecido, ya Pavlichenko, con lo cual obviamente no prescribe la acusación en su contra. Y otros adláteres políticos que más o menos, digo más o menos porque todavía resta determinar si algunos formaban parte de la organización ilícita, de la asociación ilícita, o bien actuaron en desconocimiento de que existía esa asociación ilícita y no se sabe concretamente cuál era el rol que jugaban, o se sabe cuál era el rol que jugaban adentro, pero no si estaban al tanto efectivamente de cómo funcionaba toda la estructura delictiva. Pero son piezas del tablero. Pero son piezas claves, muy conocidas algunas de ellas. Y por otra parte, favorecer también, otro de los roles de esta organización ilícita, de esta asociación ilícita, favorecer, posteriormente cuando avanzan algunas investigaciones, a los propios imputados, en este caso a Leonardo Peiti. Una vez que Peiti cae, hay todo un movimiento, que en un rato, hace más acuerdo, te quiero contar un detalle porque es muy gracioso y tiene que ver con otro tema importante que todos los santafesinos deberíamos tomar nota, que tiene que ver con los subsidios del Senado. Cuando Peiti cae, Peiti es detenido, esto empieza en el año 2017. Los primeros encuentros entre Serjal, Patricio Serjal, el jefe de los fiscales, y Peiti, y Trasferri se dan en el año 2017. Apenas Serjal es elegido por la legislatura, refrendado por la legislatura como jefe de los fiscales de Rosario, hay una reunión. Esa reunión se da en la sede de la Fiscalía de Rosario. En esa reunión... Encima ni en un bar, era No, ahí, en la oficina de Serjal. Cuando baja las escaleras, Trasferri se lo encuentra cara a cara a Ponce Assad, fiscal, mano derecha de Serjal. Y le dice Trasferri en ese momento, esto declarado por el propio Ponce Assad, le dice, mirá, justo salgo a hablar con Patricio, andá que te va a dar algunas directivas. O sea, mirá, fíjate el poder de un senador, ¿no? Andá que te va a dar algunas directivas, tenemos que ayudar a un agente, él te va a contar bien. Pará, pasame tu número. Entonces Ponce Assad le dice, bueno, anotá, 341, le pasa el número.
¿Y sabes cómo se comprueba este encuentro y este relato? Porque Trasferri le hace una llamada perdida. Ok, te hago una llamada perdida para que te quede mi número. Y le hace esa llamada perdida. El impacto de las antenas está Entonces se constata que tanto el teléfono de Serjal, el teléfono de Trasferri y el teléfono de Ponce Assad, no sé si ellos, pero los teléfonos estaban juntos, en el mismo lugar. ¿Tá? Y además se constata el relato de cómo fue. Claro. Cuando Ponce Assad declara todo esto, van a las llamadas telefónicas de su propio teléfono. Que no mienten. Y aparece. Y aparece ese impacto con los mismos horarios. Entonces, esta organización arranca, por lo menos formalmente, en 2017, que no es un dato menor. ¿Por qué no es un dato menor? Porque en su defensa, Trasferri, que habló ayer y tomó la palabra, sostuvo lo mismo que viene diciendo desde el día 1. Que viene diciendo Trasferri que esta es una causa armada y principalmente señala a Marcelo Saín, el exministro de Seguridad y quien estuvo a cargo del organismo de investigaciones. ¿Qué dice? Esta es una causa armada por Saín. Pero cuando vos vas a las fechas, Saín asume a cargo del organismo de investigación en 2018 y como ministro en 2019. Y esto arrancó en 2017. Claro. Saín no tenía el poder, supuestamente, digamos, en el marco de... Y no lo habrá tenido en el radar tampoco, supongo, Trasferri. Bueno, probablemente sí, pero no con el poder de poder inventarle una causa y perseguirlo con fiscales. Y durante el 2017 se dan una serie de 8 encuentros entre estos protagonistas, con mucho lujo de detalle de qué pasó en esos encuentros, de dónde fueron, entre otras cuestiones, y todo constatado por los propios teléfonos que se encontraban. Con lo cual, ahí queda un poco descartada la idea de Trasferri de, no, esta es una causa que me armó Saín, tenía que ver con una cuestión personal con Saín, etc. Porque en realidad Saín, en el organismo de investigaciones, asume en 2018 y como ministro en 2019. Y esto arranca a principios del 2017. Hay que sostener esa hipótesis de estar armado, claro, con esa cronología. ¿Por qué lo va a ver, mira, para ver cómo arranca la semilla, por qué lo va a ver Trasferri a Serjal? Porque el hermano de Peiti tenía una causa paralela, no tenía que ver con el juego clandestino. Entonces lo va a ver para intentar aflojarle a la causa del hermano de Peiti. Dice, ¿qué sabes de esto? Bueno, está así, más o menos. Bueno, busquemos una probation, le dice Trasferri. Tratemos de conseguir una probation. Una probation es, bueno, vos acordás con el Estado cumplir determinado tipo de cuestiones y tenés una libertad, se cierra la causa y listo. Y dice, mirá, está complicado porque la causa va por otro lado, ya está muy avanzada, pero bueno, hagamos una cosa, que se junte, y Peiti, que tiene todos los detalles, que se junte con Ponce Assad, que era su fiscal mano derecha, y que avancen ellos. Entonces, después ahí baja Trasferri, se lo encuentra Ponce, hacen la llamada, y el encuentro entre Ponce y Peiti existe 4 días después. Que se juntan en un bar de Rosario, por lo menos sus teléfonos, claro. Se juntan en un bar de Rosario, ahí el propio Assad, como arrepentido, declara que llega al bar, que Peiti lo ve y se sorprende porque lo esperaba a Serjal, no lo esperaba a Ponce Assad, lo esperaba al más alto, digamos, al jefe de los fiscales. Claro. Cuando le explica, no, mirá, me mandó Serjal, ya hablé con él, ya hablé con Trasferri, etc. Bueno, Peiti le empieza a contar la situación del hermano para ver de qué manera podían ayudarlo. Y esto relatado por el propio Peiti, por el propio Assad, que después refrenda a Peiti, saca de abajo de la mesa una bolsa negra, que adentro tenía una caja, la pone arriba de la mesa y le dice, bueno, escuchá, llévale esto a Patricio, decirle que es una atención mía, el senador ya sabe. Según declara Ponce Assad, agarró la bolsita, no la abrió y se la llevó a Patricio Serjal. Así arranca todo. A partir de ahí una serie de encuentros entre Trasferri y el propio Peiti, hay muchísimos. Uno de los encuentros en 2017, Peiti le habla a un amigo y le dice, pará, que tengo que pasar por Rosenthal, que es una financiera de Rosario, a buscar unos dólares y después me tengo que ir a ver al Pipi. El Pipi es Trasferri. Efectivamente. Otra de las conversaciones, Peiti, que tiene con su propia mujer, la mujer le reclama y dice, estás en Ricardone. Ricardone es una localidad del sur. Exacto, pegada a Rosario, donde vive Trasferri. No, ya fui y volví. ¿Pero cómo? Le dice la mujer. Me dijiste que ibas a ir a la tarde, ahora. No, pero fui antes. La mujer se enoja porque hasta pensó que le estaba mintiendo con la agenda. Y le contesta el propio Peiti y le dice, no, fui, lo vi al Pipi, le di lo que le tenía que dar. Ahí no dice Pipi, dice Trasferri. Le di lo que le tenía que dar, hablé 15 minutos y me fui. Ya fui y ya volví. Bueno, todos estos encuentros están constatados por las antenas telefónicas. En ese momento, la antena telefónica de Peiti estaba el impacto se da en el mismo lugar donde estaba la de Trasferri, y es en Ricardone, entre otras cuestiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Trasferri toma la palabra para defenderse, vuelve a apuntar con que esto es una cama política y es una causa política, etc.
que arranca con Marcelo Saín. Marcelo Saín ingresa, insisto, en el 2018 y esto viene de mucho antes, ¿no? Obvio. Ese detalle que me dijiste, te vas a acordar que tenía que ver con los subsidios. Es muy importante también. ¿Por qué? Porque fíjense, después esa organización empieza a avanzar. La idea era primero hacerlo zafar al hermano de Peiti, después organizar cómo iba a funcionar el juego clandestino y en un momento todo esto empieza a caer por una causa en Rafaela, que lo detienen a Leonardo Peiti. Él queda detenido y a partir de ahí, y tenía otra pata la organización importante, que era hacer un lobby político para que parte de los negocios del juego clandestino de Peiti pasasen a ser legales. Claro. Y esto arranca en 2017. De hecho, Peiti cuenta que le llega a Miguel Lifchitz, que era el gobernador en ese momento, intentando... Peiti lo que tiene... Peiti es un crack. Es un tipo... Es un distinto. Es un tipo que toda su vida evolucionó, inventó sistemas informáticos, entre otras cuestiones. Hizo mucho dinero, es multimillonario Peiti. Es un tipo con mucha guita. Él tiene un contrato legal con la provincia de Misiones, mediante el cual le proveía un sistema a la provincia de Misiones para que las agencias oficiales se hicieran cargo del juego online y lo pudieran controlar con las mismas agencias. La idea que tenía Peiti era meterlo en la provincia de Santa Fe, con lotería de la provincia de Santa Fe. Pero claro, tenía que llegar al gobierno de turno. En ese momento estaba Miguel Lifchitz. Entonces empieza a armar el lobby a través de Traferri para intentar presentarle este proyecto al gobierno de la provincia, sin éxito en aquel momento, y ya cuando iba terminando la gestión de Miguel Lifchitz empieza a aportar a la campaña de Perotti. Todo esto es lo que dice la causa y lo dicen ellos, no lo digo yo. De hecho, Peiti dice que aportó $200.000 a Traferri. Qué obsceno todo. Literalmente, en distintos pagos, en distintos momentos, para la campaña de Perotti, que según Peiti iban a la campaña de Perotti. ¿Para qué? Bueno, para que si ganaba Omar Perotti se le hiciera más fácil todo ese tipo de negociación. Paralelamente, cuando todo esto empieza a avanzar, Peiti 2021, post-pandemia, cae detenido. Está bien, ahí ya el juego online, Perotti firmó un decreto y se lo dio a la empresa del casino, a los casinos. Entonces queda medio afuera esta idea de Peiti. Pero cae detenido. De todas formas, seguía el lobby para avanzar con esta cuestión. Las empresas legales... Y ahí aparece otra rama de la investigación muy interesante. ¿Qué empiezan a hacer con un enviado en particular de Armando Traferri? Intentar de que Peiti se desprenda de las empresas legales porque todo el quilombo que tenía judicial previo a caer detenido iba a manchar si en algún momento el Estado hacía un contrato. Entonces le empiezan a decir, bueno, se dé estos porcentajes, se dé esta empresa, aparecen otros actores. No viene al caso porque se hace muy largo. Uno de ellos muy conocido, Popi Larrauri, por ejemplo. Claro. Cederle las acciones a Popi, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que cae detenido en 2021, 25 de marzo del 2021. Y este es el dato que vos me preguntabas que es interesante. Fíjate hasta dónde llegaba la situación que cuando cae detenido en Rafaela empiezan a hacer el lobby político para lo mismo que hicieron con el hermano. Digamos, Traferri empieza, según los fiscales y la investigación, a buscar la forma de hacerlo zafar. A Peiti, que estaba en cana. Sí. Estaba en una comisaría detenido en ese momento. Para que le den una salida, para que le den una prisión domiciliaria. Le intentan llegar al juzgado de Rafaela a través de algunos actores de la legislatura de la provincia, que lo voy a mencionar. Hablamos de Galassi, de Bonfatti, digamos, del socialismo, porque tenían, teóricamente, según Traferri, llegada con quien estaba como camarista en ese momento, Matías Drivet, que en algún momento fue funcionario del Frente Progresista Cívico y Social. Sin éxito. O sea, ese lobby político, de hecho lo dice la causa, sin éxito. Ese lobby político que intenta Traferri con un sector del socialismo no le sirve, sigue detenido Peiti. Entonces, y acá aparece algo muy interesante, aparece un dictamen de dos médicos, de una señora que se llama Liliana Monicano y un señor que se llama Germán Gess, los dos médicos psiquiatras que pertenecen a una asociación civil que se llama Palabra Mayor. Ellos lo examinan a Peiti, hacen un dictamen y dicen, este señor tiene problemas psiquiátricos. No puede estar detenido como cualquier ciudadano en un establecimiento penitenciario. Hay que darle una internación psiquiátrica en una clínica. Le llevan esto al juez, el juez dice, bueno, no queda otra. Y lo terminan soltando, entre comillas, a Peiti, y lo terminan transfiriendo a una clínica psiquiátrica. Estos dos profesionales que firmaron esos dictámenes lo hicieron en el mes de abril. El Senado de la provincia de Santa Fe giró subsidios en el mes de abril a esa misma ONG. En abril, en julio, en septiembre y en octubre. Eso está en la causa. O sea, fíjense cómo el famoso Fondo de Fortalecimiento Institucional que tienen los senadores que no es controlado. O sea, absolutamente descontrolado. Lo que dicen los fiscales es que a estos dos profesionales le pagaron con subsidios del Senado.
O sea, que los coimearon con subsidios para hablar en castellano, con subsidios del Senado de la provincia de Santa Fe, con la tuya, la mía y la suya, señora contribuyente, para pagarle a 2 profesionales que van a tener que ir a declarar a la causa, para que falsificaran un informe y lograr que Peiti no esté detenido. Lo logran. Un dato particular, ya que tocamos el tema de los subsidios del Senado. Los psiquiatras estaban pagos con subsidios, básicamente. Subsidio, pero mirá hasta dónde el nivel que la ONG está en Casilda. ¿Departamento San Lorenzo? Sí. No, departamento Casero. Claro. Entonces, fíjate que ni siquiera el tipo daba subsidios en su departamento. O sea, repartía a una ONG de otro departamento. Ese es el nivel de descontrol que tienen los subsidios. Y no es el único senador que le dio subsidios. Aparece en la lista de subsidios el senador Rosconi también dándole subsidios en 2 oportunidades a esa ONG justo en esos meses. O sea, le pagaron en 4 cuotas de subsidios, según los fiscales. Todo esto según los fiscales y es lo que está en la causa, ¿no? Que habrá que demostrar si esto efectivamente sucedió así. Pero bueno, ese era el alcance general que tenía la organización, que se empieza a desmoronar con Peiti preso, cuando empieza a cantar. Esto en 2021 ya, Peiti preso. Claro, 2021. Hay un episodio que es anterior que... ¿Qué le pasaba a Peiti? Todos le pedían guita. Lo estaban desplumando al tipo. El tipo decía eso, me están desplumando. O sea, la policía me pide plata, la política me pide plata, los fiscales, a todos le tenían Los monos le pedían plata. A todos, los monos le pedían plata. Los monos que en un momento se quisieron quedar con su negocio. Cuando vieron que el tipo estaba ganando mucha más de la que les pagaba, que eran $50.000, dijeron, no, pará, nosotros vamos a empezar a abrir nuestros garitos clandestinos, vos ponés el sistema. Lo cual era hasta ese punto era hasta casi obvio que en algún momento vos ibas a decir, claro, sí, son los monos, se quieren quedar con esto. Efectivamente, con lo cual en un momento se empieza a romper la relación cuando, según Peiti, aparece otra causa con Serjal por la compra de 2 autos Toyota. Súper turbia, no nos vamos a hacer esa cosa porque no terminamos más, pero súper turbia. Serjal empieza a estar en la picota porque le encuentran una causa de una compra de 2 autos marca Toyota, una concesionaria extremadamente turbia vinculada al narcotráfico. Entonces, a partir de ahí, todos empiezan a decir, che, pará, este tipo que es el centro de la protección judicial, ahí lo vemos en pantalla, Patricio Serjal, el pelado de la izquierda, sería el que tiene el papel en la mano. El día que llegó por primera vez, creo que al juzgado, si no me acuerdo. A declarar, exactamente. Sí. Ese es Patricio Serjal, que era el jefe de todos los fiscales de Rosario. Cuando Serjal entra en esta causa, se empieza a poner muy nervioso, la cosa empieza a ir mal, y empieza a haber un proceso administrativo, un proceso que se le abre en la legislatura, porque son los diputados y senadores los que pueden juzgar el órgano de los fiscales. Exactamente. Te tiro un juego. ¿A partir de qué año, te acordás en aquel clearing legislativo, los diputados y senadores se autoconceden la potestad de correr o juzgar el desempeño de los fiscales? 2017. Es justo el mismo año donde todo esto arranca, ¿no? Querían tener el control. Pero bueno, nada, un detalle menor quizá. Ahí le llega a la legislatura el proceso administrativo mientras avanzaba la causa. Serjal, muy apretado y apremiado por la situación, lo apura a Peiti y le pide $100.000. Y dice, escuchá. Pero piden dólares como que claro, tráeme palitos de la selva. Peiti hasta ese momento estaba pagando $5.000 por mes a los fiscales, según él. En ese momento Serjal le pide $100.000. Y el tipo dice, pará, pero están todos locos, o sea, imposible. Creo que termina arreglando por $10 o $15.000. O sea, termina subiendo la cuotita, pero no 100.000. Y se enoja. Y en ese momento, inclusive, cuenta un empleado legislativo, hay una conversación donde, muy enojado, el senador Trasferri le dice a Ponce, escúchame, este tipo está loco, que le va a pedir $100.000 a Peiti y pretende que yo lo banque en la legislatura, porque justo en ese momento estaba el proceso con Serjal. Con lo cual se empieza a desmembrar la relación ahí, con el procedimiento con Serjal por un lado, con la causa cuando Peiti cae detenido en 2021, y se empiezan a ir cayendo de a poco todas esas piezas. ¿Qué quería hacer Serjal? ¿Asegurarse su bienestar a futuro con esa cifra? Sí, qué sé yo. Sabía lo que se le venía y se quiso asegurar. Pero bueno, insisto, una organización, según la investigación y según los fiscales, que por lo menos duró esos años, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Pero con un nivel de impunidad altísimo, por otra parte, Juani. Sí. Muy aceitado, evidentemente. Pero vos pensás que estás hablando de tipos extremadamente poderosos. Sí. Estás hablando del jefe de los fiscales de Rosario. Estás hablando de un senador con muchísimo poder en la legislatura de la provincia de Santa Fe, con los distintos gobiernos, con llegadas a distintos lugares del poder, siempre hablando del poder, entre otras cuestiones, con mucho contacto con la policía, con lo cual obviamente es una
¿Cuántos mundos habrá conviviendo? Y submundos. Sí, bueno, a eso mismo. Totalmente. Estamos hablando de juego ilegal, más allá de que Peiti tenga este convenio o este trabajo, por llamarlo de alguna forma, con la provincia de Misiones, lo cual debe ser en un plano legal, pero todo eso puesto también para el servicio del aparato del juego ilegal en Santa Fe. No, es que en realidad lo que quería hacer en ese momento la organización en general era expandirse, no dejar de ser ilegales y pasar a ser legales. No, lo ilegal seguía funcionando. Lo que querían era un curro nuevo, en este caso con el Estado. O sea, querían proveerle un sistema al Estado para poder explotar el juego online. Es una rama más, no era que los tipos decían, no, estamos preocupados para dejar de estar en la ilegalidad y queremos pasar a la queremos luz. Rehabilitar. No venía por ahí, era un curro más, era sumar, digamos. ¿No? Ahora, ¿en qué puede llegar a terminar todo esto? Que obviamente debe haber una cuota impredecible de todo esto, pero teniendo en cuenta todos estos años de impunidad, todos estos hechos que vos relatás, todos estos actores de distinto palo, y hoy concentrado en un juicio, básicamente. Mirá, lo más inmediato que puedo decirte es, si Trasferri hoy no fuese senador, anoche hubiese dormido en la cárcel. Pero claramente. Pero esto dicho por los fiscales. Si esto te hubiese pasado a vos, no, eso a mí, a Nuna. En Canadá hace 20.000 años, pero eso no es una especulación, es información. ¿Y por qué? Porque termina la audiencia ayer por la tarde y los fiscales dicen, vamos a pedir medidas preventivas. Este hombre, porque la expectativa de la pena para un delito de asociación ilícita es de 5 a 10 años. Este hombre tiene que estar detenido porque además puede entorpecer la investigación porque sigue teniendo mucho poder y tiene contacto con los distintos mencionados en la causa. Pero no podemos porque todavía tiene inmunidad de arresto. Entonces le pedimos a la señora jueza, a la jueza Verón en este caso, que tome medidas alternativas a la prisión preventiva porque no se lo puede detener. Solamente por eso hoy no está detenido Armando Trasferri. Solamente porque los fueros lo siguen protegiendo, porque si no anoche hubiese dormido en la cárcel. Sí. Entonces, efectivamente, la jueza hace lugar a esas medidas que tienen que ver con la prohibición de acercamiento, el mismo por interpósita persona, por un plazo temporal de 6 meses, con distintos actores a los cuales se supone que Trasferri puede inferir para que no avance la investigación. Pero si no fuese por eso, hoy pasaría el proceso en calidad de detenido el senador por el departamento de San Lorenzo, Armando Trasferri. ¿Cómo puede seguir? Bueno, ahora hay que seguir los plazos procesales, se tiene que armar la causa, hay una instancia mediante la cual se puede seguir aportando pruebas y en algún momento los fiscales pedirán la elevación a juicio de la causa. Trasferri dijo ayer, yo quiero ir a juicio, voy a demostrar mi inocencia en juicio. Con lo cual en algún momento tiene que ir esta causa a juicio. Yo creo que más temprano que tarde, dado que el resto ya está condenado y cumplió sus condenas y que bueno, el temperamento un poco de la jueza Verón es acelerar los plazos temporales. Pero esta es una causa que llegó a este momento histórico que se dio seguramente porque tras bambalinas algún quiebre... Algo se rompió en algún lado. Algo se rompió. Algún quiebre de las máximas esferas del poder santafesino existió para que hoy Trasferri esté imputado. Hay que ver qué pasa con ese quiebre, si es irreconciliable, irreparable, si no, si tiene arreglo, y ver cómo transcurre el proceso, ¿no? En general. Una consulta que no sé si tendrá respuesta, por lo menos técnicamente, pero cuando fue la votación por el desafuero de Trasferri, que fue rechazada por los senadores, sí. ¿Eso se toma como cosa juzgada o puede volver a, en algún momento, Trasferri estar en el banquillo y sus pares senadores desaforarlo? Sí. Hay un trámite en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque la Corte Suprema de la provincia le dio la razón a Trasferri en ese momento cuando no le quitaron los fueros, que hoy está en la Corte Suprema. Eso no va a inferir sobre la inmunidad de arresto. Para eso el procedimiento tendría que ser exactamente el mismo que se dio en el caso que yo citaba hoy, que era el de Julio Devido a nivel nacional. Claro. Si mañana el proceso, hoy el proceso Trasferri lo atraviesa en libertad porque tiene esa protección. Si mañana es condenado y esa condena implica una prisión efectiva, lo que tiene que hacer la jueza es decirle a la Cámara de Senadores, bueno, señores, tengo esta condena para este señor, necesito que le quiten los fueros para detenerlo. Y si querés me anticipo, ¿sabés qué va a hacer el Senado en ese momento? Estoy haciendo futurismo. Va a decir, vamos a esperar que la condena esté firme. Mientras haya momentos, mientras haya instancias a las cuales puede apelar, eso puede ir a Cámara, puede apelar, eso puede ir a la Corte. Y Trasferri tiene 70 años hoy.
Con lo cual es muy probable que nunca veamos eso, Sergio, de si efectivamente esta causa avanza, que el senador quede detenido, es algo que seguramente no lo vamos a ver por una o por otra. Y aparte me parece que le corresponde prisión domiciliaria, por otra parte. Por eso te hago la marca que tiene 70 años, porque hay muchas instancias para poder dilatar la cuestión y quizá eso nunca termine en una prisión. De todas formas, para que esto llegue a una condena, y esto es algo no menor, los fiscales tienen que sostener una acusación difícil de sostener. Una asociación ilícita es muy difícil de probar. más difícil de probar. Efectivamente, y con la carga probatoria que expusieron, esto es una opinión personal, pero que expusieron esta semana, hay varias objeciones que se le puede hacer desde la defensa. Con lo cual tiene que tener un trabajo muy arduo la Fiscalía para sostener después esa acusación, porque quizá puede estar condenado por alguno de los otros delitos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, pero bueno, no necesariamente con la centralidad de la imputación, que es la asociación ilícita en carácter de jefe, ¿no?